inicialmente conferenciante era Alberto López Basaguren. Alberto López Basaguren, el título de la conferencia es el sistema autonómico en perspectiva federal, la necesidad de la reforma. La realidad tiene sus razones, ¿no? La salud también. Y Alberto a última hora nos avisó que tenía COVID y que, claro, obviamente no podía venir. Alberto se va a conectar, si puede conectarse, y seguirá la conferencia, y si tiene voz para hacerlo podrá intervenir si puede, En sustitución de él, que no es ningún sustituto de nadie, sino que es una persona de primera categoría, va a dar la conferencia con ese mismo título Xavier Bosch, si pots acompanyar-me, sisplau. Xavier Bosch Marín, que es diplomado en estudios avanzados por el Instituto de Estudios Políticos de París y es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Entonces, el título de la conferencia le va de penilla porque él siempre nos está hablando de sus ideas sobre eso. Aquí tienes... Sí, muy bien. ¿O quieres sentarte? No, sí, se oye bien y alcanzo... Bueno, ante todo, muchas gracias, presidente Montilla. El micro, ahora sí. Presidente Montilla, secretario de Estado, presidente de la Unión de Federalistas Europeos, tantos amigos. No los voy a mencionar a todos, pero estoy muy contento de estar aquí, aunque sea por una triste circunstancia, como es que Alberto López Basaguren no pueda estar aquí. Yo no voy a poder decir lo mismo que Alberto López Basaguren, entre otras cosas, porque preparé esta intervención con una cierta velocidad, pero Alberto está aquí, no sé si esto me tranquiliza, pero tendrá ocasión de desmentirme o de corregirme. Bueno, ¿cómo va a estar estructurada esta charla? Pues en primer lugar les presentaré exactamente de qué voy a hablar, luego voy a referirme al modelo federal y al sistema autonómico y más tarde a las reformas necesarias, concluyendo con perspectivas de futuro. ¿Qué significa esto? Esto significa que habrá dos partes. Me interesa destacar que una será descriptiva, diré cosas que seguramente muchos de ustedes saben perfectamente, y otra más valorativa acerca de la necesidad de la reforma. Esta segunda, primero, recordar que todo es discutible, pero especialmente es discutible lo que diga la segunda parte, porque aquí inevitablemente aparecerán mis preferencias y hablaré en función de estas, de lo que yo pienso individualmente, que es, por cierto, muy discutible. Partiendo de esto, voy a proponer una especie de desarrollo inverso de la charla, es decir, en primer lugar comenzaré por recordar lo que significa una perspectiva federal y la proyectaré sobre el Estado autonómico. Será una parte bastante, digámoslo así, de manual, pero conviene tener alguna referencia. Quiero advertir, y lo diré más adelante, que las propuestas de reforma no creo que deban estar inspiradas por un gusto estético, académico, de que cuadre lo que se propone con la teoría. No, los sistemas que funcionan son el resultado, que ya se ha dicho, de pactos, de acuerdos, y muchas veces la teoría, como es este caso, se construye sobre experiencias y sobre experiencias que funcionan. En particular, la perspectiva federal se construye sobre la experiencia de los Estados Unidos y, por tanto, como veremos más adelante, es un cuadro teórico en el que hay muchas cosas que no cuadran. Bueno, ¿para qué sirve tener una perspectiva? Pues para reconocer en la realidad los ejemplos, las experiencias federales a través de unos rasgos esenciales. ¿Por qué se asimila en el contexto académico internacional muchas veces a España a un Estado federal? Porque al margen de lo que diga o deje de decir su Constitución, comparte elementos esenciales de este tríptico que les voy a explicar en breve. Y por otra parte también hay que tener en cuenta que una vez explicada esta teoría, hay pocos países inequívocamente federales que la cumplen al 100%, pero alguna perspectiva hay que tener. En primer lugar, el modelo nos dice que en la Constitución se encuentra la distribución de competencias. En segundo lugar, que los conflictos relativos a la distribución de competencias los resuelve un tribunal,
con argumentos jurídicos. Esto quiere decir que si hay un conflicto de competencias entre uno de los elementos de la federación y la federación, no se resuelven sobre la base de la mayoría de unos contra la mayoría de otros, o una decisión unilateral por parte de cualquiera de las dos partes, sino que lo decide un tribunal con argumentos jurídicos, no de oportunidad. Y finalmente, esta es la parte un poco más abstracta, pero que me parece muy necesaria, porque voy a coincidir con lo que han dicho algunos de los que desde aquí han hablado. Los estados federados, que componen la federación, participan en la formación de la voluntad federal. ¿Qué significa esto? Que la legislación de la federación comporta la participación de la representación de los estados federados. El ejemplo característico es, y casi único también, es el de los Estados Unidos, en donde para que haya una ley federal es necesario que estén de acuerdo en la Cámara de Representantes, en donde hay una representación sobre la base de circunscripciones territoriales que no coinciden con los estados, por una parte, y por la otra en el Senado, en donde está la representación de los estados federados como tales. Y luego, finalmente, en este mismo sector, la teoría federal, y aquí probablemente si habláramos de los cambios de los tratados de la Unión Europea, esto coincidiría, comporta pensar en una doble mayoría. En todo caso, que no es suficiente la mayoría de los votos favorables en el conjunto de la federación, sino que es necesario que ese conjunto de votos favorables a una reforma constitucional sea avalado también por una mayoría territorialmente concentrada, de modo que las minorías que encuentran acomodo en unos estados de una federación no se vean necesariamente sumergidas por una mayoría. A algunos esto les puede parecer algo complejo, pero yo reto a quien considere el modelo federal algo complejo que intente explicar el estado de las autonomías, y verá que le cuesta un poco más, y hablo por experiencia. Bueno, este es el panorama, la perspectiva federal. ¿Y qué es lo que nos dice el estado de las autonomías? ¿Qué es lo que podemos entender en el estado de las autonomías? La primera característica se cumple parcialmente. Para la distribución de competencias hay que mirar los estatutos de autonomía que en la práctica tienen, a los efectos de los recursos ante el Tribunal Constitucional, tienen rango casi constitucional. En otras palabras, para saber qué competencias tiene una comunidad autónoma, no nos es suficiente mirar la Constitución, tenemos que mirar el Estatuto de Autonomía. Esto da ciertamente un aspecto, un elemento de complejidad, sin duda, pero también permite hacer algo que seguramente en otras federaciones hubiera sido útil, y es configurar una parte del traje a medida de las expectativas de cada comunidad autónoma, por su participación en la elaboración del Estatuto de Autonomía, incluso con la posibilidad de vetar una reforma si las modificaciones que apuntan en la Cámara, en las Cortes Generales, van en contra del sentido deseado de esa reforma estatutaria. Aquí tenemos, yo creo que se puede destacar, una idea de ese federalismo. El federalismo tiene muchos tonos y muchas voces, de este federalismo que aspira a hacer las cosas de abajo arriba. Bueno, aquí tenemos algo de eso, una participación muy concreta y decisiva de las comunidades autónomas en la estructuración de lo que va a ser su norma fundamental. La segunda característica, la resolución de competencias en un tribunal. ¿Esta se cumple? ¿Se cumple a gusto de todos? Pues evidentemente no, pero esto es característico de cualquier otra federación. Luego, cuando me tire a la piscina de las propuestas de reforma, ya haré algún apunte al respecto. La tercera característica, la participación de las entidades, en nuestro caso las comunidades autónomas, en la formación de la voluntad del Estado. Ahí, por utilizar una expresión catalana, de aquí plora la criatura, es decir, de aquí lloramos, y voy a insistir en los argumentos que ya se han mencionado antes. No se cumple con esta característica y esto tiene un problema. Pero
Me referiré más adelante a esto. Quiero hacer una consideración final y también voy a repetir algo que se ha dicho. Y, bueno, me alegra que haya una especie de consenso compartido en el federalismo, porque alguno piensa que el federalismo es una especie de agregación de reinos de taifas, y no lo es. En primer lugar, no hay un libro sagrado de lo que tiene que tener un Estado federal para que funcione y para que lo sea. Y quiero destacar, como se ha dicho, que hay otras características no inscritas en la Constitución española ni en prácticamente la Constitución de ningún país federal que España comparte con otros países federales. Son las relaciones intergubernamentales. ¿Por qué? Pues porque como mínimo desde los años 30 del siglo pasado se empezó a gestar en Estados Unidos y luego volvió y se desarrolló en Europa una idea distinta del federalismo. El federalismo considerado que el federalismo era inevitablemente una relación de interdependencia. Por más agudeza que pongamos en la distribución de competencias, y creo que esto es francamente difícil de conseguir, siempre al final los ciudadanos esperan que se resuelvan sus problemas y lo último que les suele preocupar es de quién es la competencia. Por tanto, inevitablemente es necesario que con un objetivo común las diversas administraciones pongan en común sus competencias, actúen de acuerdo con ellas para desarrollar políticas públicas, siempre naturalmente respetando lo que es la esencia de la competencia, la hipótesis de que una comunidad autónoma pueda decir, pues no, yo no cedo mi competencia, yo no participo en este programa. Pero la experiencia demuestra que con luces y sombras, algunas experiencias positivas, desde mi punto de vista, han significado ignorar la distribución de competencias, pero al final la experiencia suprema de la lucha contra el COVID, que ya se ha mencionado, ha demostrado que la combinación del conocimiento de lo local con la coordinación para una política general suele ser la mejor receta para la eficacia de las políticas públicas. Este es el planteamiento. Esta es la descripción. Se podrían añadir matices, sin duda, pero quiero destacar primero que, como he dicho, que no hay un canon, una Biblia de lo que tiene que ser un Estado federal y que pocos Estados federales comparten esta triple característica que les he mencionado y, sobre todo, que hay por debajo de la Constitución y en las prácticas políticas una dosis mucho mayor de federalismo a través de las relaciones intergubernamentales de la que se percibe si se mira solo la Constitución. Dicho esto, la necesidad de la reforma. Yo creo que aquí es donde podemos empezar a discutir y a ver quizá diferencias de los planteamientos que tenemos, porque evidentemente los que nos consideramos federalistas lo somos por diversas razones, a veces no necesariamente coincidentes. En primer lugar, algunos lo son por una visión casi de radicalidad democrática, que todo lo que puede decidir el individuo lo decida el individuo, si algo puede decidirse a escala municipal, que se decida a escala municipal, salvo lo que tenga que ser decidido en un nivel superior, regional, y así sucesivamente. Es el principio de subsidiariedad. Otros lo son, y en Cataluña también esto ha funcionado, con una perspectiva más pegada al terreno, pensar que lo que es España tiene una tradición de diversidad y el federalismo ofrece la mejor forma, una opción federal es la mejor forma para funcionar con la unidad necesaria, con la eficacia imprescindible y con el mayor respeto también a la diversidad. Y otros, finalmente, también lo son casi como reacción ante lo que no cabe en el federalismo, y es un planteamiento de secesión para hacer un nuevo Estado, o bien la negativa absoluta a cualquier descentralización. Negativa, y tenemos que tener en cuenta
que en Cataluña conocemos bien, por supuesto, la primera de las posiciones, pero que también hay otra y que desgraciadamente se manifiesta con fuerza y con representación parlamentaria, que exhibe una hostilidad neta respecto a cualquier propuesta de descentralización. Lo que les voy a decir no es de mínimos, me hice a mí mismo una especie de lluvia de ideas, de brainstorming, y está abierto a la discusión. Y sobre todo, soy perfectamente consciente de la dificultad de cualquier reforma constitucional. Y cualquier reforma constitucional en las actuales circunstancias, no tenemos que engañarnos. Cuando se hizo la Constitución de 1978, el peso de los movimientos democráticos de base territorial, combinado con las plataformas de alternativa a la continuidad del régimen franquista, tenían un gran peso. Y ahora no es así. Imaginemos si con la actual correlación de fuerzas, la inédita manifestación de reconocimiento de la diversidad que está en la Constitución, que es la existencia de nacionalidades y regiones en el conjunto de la nación española y su derecho a la autonomía, pensemos por un momento si tuviéramos que esperar que se mantuviera en una reforma constitucional, esto continuaría. Pero sabiendo esto, no nos tiene que frenar para proponer y adelantar lo que creemos que es necesario. Bueno, pero esto, para desarrollarse, requiere que nos hagamos tres preguntas. Primero, ¿de qué reforma hablamos? Segundo, ¿por qué? Porque si proponemos reformas pero no somos capaces de convencer a nadie de que esas reformas son necesarias y útiles, no servirá de nada. Y luego, al final, me parece también importante cómo podemos hacer avanzar estas propuestas. Empiezo por lo primero. Y aquí no me tomen esto como una lista partiendo de prioridades. Pero yo creo que no podemos evitar, por lo menos los que nos consideramos federalistas, aspirar que si España culmina una reforma federal, que la palabra federal aparezca en la Constitución. España, un Estado social y democrático, federal de derecho. ¿Eso qué significa? ¿Dar satisfacción a los federalistas? Pues a lo mejor sí, pero significa también ofrecer a la comprensión de la distribución territorial del poder en España un modelo homologado, porque si nos fijamos en la Constitución, y eso hay un texto clásico que se ha repetido muchas veces, si un marciano aterrizara en España y se fijara solo lo que dice la Constitución, no se creería lo que ve, porque allí no aparecen las comunidades autónomas. Pues bien, hay que sustituir la tentación de que alguno interprete nuestro modelo territorial como algo que responde al núcleo histórico del macizo de la raza, que no puede ser más que centralista, y luego sí, en su generosidad, la Constitución da el derecho a las autonomías. Me está muy bien, pero no es lo mismo que decir que nos constituimos como un Estado federal. Otra cosa, la delimitación de competencias. No tenemos tenemos un sistema que tiene problemas. Mencionaré dos, seguramente hay otros. Pero una parte del desgaste que experimenta la referencia al modelo autonómico, y luego evidentemente también al modelo federal, es que se percibe solo el conflicto ante el Tribunal Constitucional. ¿Una mejor distribución de competencias rebajaría el conflicto? Pues quizá no tanto como desearíamos, pero yo creo que es mejorable. Uno de los elementos que cuando se hizo el nuevo estatuto de 2006 movilizó a algunos para decir, bueno, conviene reformarlo, fue que hay muchas materias en las que coincide la facultad legislativa del Estado, la legislación básica, con la de las comunidades autónomas. Claro, ¿qué se entiende por básico? La teoría es pacífica, las líneas generales, un marco común.
Pero como esta definición no está en la Constitución, el Tribunal Constitucional, y esta es mi interpretación, ha hecho algo estupendo desde 1989. Ha dicho, sí, el principio es este, pero puede haber excepciones. Ya decía aquel, hagan ustedes las reglas y yo haré las excepciones. Bueno, pues vamos a tratar de introducir en la Constitución lo que queremos que sea el ámbito de lo básico, lo que queremos que sea. Y eso requiere consenso, evidentemente, pero conviene que haya una definición. Otra cosa, revisar el alcance de la competencia exclusiva del Estado del artículo 149.1.13. Habló de la presencia y bajo el control de alguien que se ha zambullido en las cuestiones de Hacienda. Pero si miramos la Constitución, lo que vemos es que se dice allí que esa competencia exclusiva del Estado es para las bases y la coordinación de una planificación general de la economía. Esto está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que ese precepto se ha utilizado como una cláusula de unidad de mercado, que no digo que esté mal, pero no es esto lo que dice, porque planificación general de la economía no la tenemos. Dudo que la pudiera haber estando en la Unión Europea, pero seguro que si hubiera habido planificación de la economía nos hubiéramos enterado. Bueno, pues si lo que queremos es una cláusula de unidad de mercado, digámoslo. Luego otra cosa que es políticamente inoportuna, pero es que me parece que responde a el desarrollo inmediato antes de que Andalucía cambiara las reglas del juego con su acceso al nivel máximo de autogobierno. Si nosotros miramos la Constitución, lo que veremos es que tanto el defensor del pueblo como 50 diputados como 50 senadores, los consejos ejecutivos de las comunidades autónomas y en su caso sus asambleas legislativas pueden presentar recursos de inconstitucionalidad. Fíjense que la Constitución no reserva ninguna materia, no le dice al defensor del pueblo, usted presente solo recursos de inconstitucionalidad cuando haya violaciones de derechos. Todos pueden presentar. El defensor del pueblo tuvo a bien presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía. Nadie le dijo, oiga, ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿Este es su trabajo? No, no, tenía todo el derecho. Bueno, pues si miramos la ley orgánica del Tribunal Constitucional, resulta que no ya las asambleas legislativas de las comunidades autónomas que podían quedar en su caso, sino también los consejos ejecutivos solo pueden presentar recursos de inconstitucionalidad en algo que afecte a sus comunidades autónomas. Yo lo siento, pero considero que esta exclusión no es compatible con la Constitución y tiene, dejando de lado esta virguería académica, está lanzando una señal equivocada para un modelo federal, y es que está diciendo que a la hora de defender la Constitución las comunidades autónomas son de segunda, que solo se pueden ocupar de lo suyo. Yo creo que esto es un error. Luego, el Senado, Cámara exclusivamente autonómica y especializada. Evidente, el modelo alemán, lo firmo, es la garantía que funcionará exactamente como de acuerdo con la lógica de los gobiernos autonómicos. Pues seguramente no, pero por lo menos daríamos una oportunidad en que en el proceso legislativo hubiera un campo abierto a una discusión especializada. La lógica partidista o partidaria puede distorsionar completamente un funcionamiento del Senado si los grandes partidos llaman a rebato a sus respectivos senadores. Pero déjenme la broma, hay una definición canónica de Estado, lo que significa el federalismo, es de Daniel Elazar, que dice que es autogobierno y gobierno compartido. Pero fíjense cómo vocalizo, no estoy diciendo autogobierno y gobierno con partido, sino es todo uno, gobierno compartido. Y eso yo creo que tendría que ser un elemento que se integre también en la cultura federal de los grandes partidos, para que no se vea como una traición cuando un presidente autonómico del partido X funciona con la lógica de su institución y no con la lógica de su carne.
Eso me parece esencial. Yo recuerdo esto como se ha publicado, se publicó el año 2009, reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un señor que luego llegó precisamente a ocupar el puesto de secretario de Estado de Política Autonómica. Sale muy enfadado de aquella reunión de la LOFCA, que todavía persiste, a ver si iba a pasar, si va a batir algún récord psicológico. Aquel señor dijo, el partido X de la comunidad quería votar en contra, pero nos han dicho que nos abstuviéramos. ¿Qué lógica institucional es esta? Hay que admitir que a lo mejor el alcalde tiene una visión distinta de los intereses de su ciudad de lo que puede tener el presidente de la comunidad. La lógica del federalismo impone respetar este sentido institucional. ¿Doble mayoría en las reformas constitucionales? Pues mire, esto lo pongo casi por una cláusula de estilo, porque si me tomo en serio la posibilidad de reformas constitucionales, pues veo nubarrones tremendos en el entorno, pero no quería dejar de decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué hacer reformas? Por dos razones que a mí me parece que son comprensibles. En primer lugar, para racionalizar el funcionamiento del Estado autonómico. Hagamos los retoques necesarios para tratar de eliminar lo máximo posible la conflictividad competencial, para que las comunidades autónomas pasen a ser un elemento integrante, constitutivo, y no una especie de desarrollo, sino constitutivo de la Constitución y del orden y el Estado constitucional español. Eso me parece fundamental. Luego también hay que cambiar la perspectiva. España ya se ha descentralizado. Pensemos por un momento que uno de los países, que tenemos la Constitución de 1978, uno de los países más centralizados de Europa, históricamente, y centralizado a golpe de dictadura, en 5 años se convierte en un Estado autonómico regional. Claro que ha habido muchos desarrollos posteriores, pero no se puede imaginar un futuro en el que este dato está presente. Y paso al cómo a raíz de esto. Miren, cualquier reforma de calado, y eso es una obviedad que cualquiera que piense en el éxito de la Constitución española de 1978 lo reconoce, viene de que se formó sobre la base del consenso. El consenso lo podemos imaginar evidentemente pues sobre la base de un espectro izquierdas-derechas, y sobre la base también de otra línea que es posiciones centralistas y posiciones altamente descentralizadoras. Esto lo podemos imaginar. Pero después de tantos años de experiencia autonómica, creo que hay que dar voz, y diré cómo, a las comunidades autónomas, a su experiencia. Los académicos hemos publicado sobre reforma del sistema autonómico. Bueno, yo creo que además de esto sería conveniente que hubiera un libro blanco de las comunidades autónomas, en las que ellas, y diré cómo, realizaran su propio balance de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado, de lo que hay que cambiar. ¿Quiénes deberían estar en esto? Pues idealmente deberían estar personas que no tienen en aquel momento un papel político directo, altos funcionarios, expresidentes de las mismas comunidades autónomas, para hacer un balance desde su propia perspectiva. ¿Y eso cómo se podría hacer? Pues el Senado podría ser el lugar en donde se ubicara el apoyo a la infraestructura y se manejara un proyecto de estas características, que tiene como condición separar
quienes participan en eso de cualquier ambición de política partidista inmediata. En todo caso, hay una experiencia valiosísima, mucho más práctica que la mayoría de los académicos. No se puede dejar pasar si estamos imaginando cualquier reforma constitucional en el futuro. ¿Y cuáles son las perspectivas? Bueno, no hace falta ser federalista para estar a favor de una reforma federal. Muchos están de acuerdo con una reforma federal, pero no se definirían a sí mismos como federalistas, y tienen todo el derecho, faltaría más. Pero los que nos consideramos federalistas tenemos que impulsarla, Aunque no coincidamos en las versiones del federalismo que preferimos. Algunos piensan o pensamos en un federalismo que comporte una mayor descentralización, otros no. El modelo federal es una técnica de distribución del poder, pero no es la garantía de que va a descentralizarse mucho, poco. Algo sí. Y debemos promover el federalismo con sus valores, y debemos también, yo creo que esto conviene decirlo, debemos también reclamar de las fuerzas políticas que se presentan como federalistas que expliquen cuál es su federalismo y lo que hacen para que España sea un Estado federal. Lo que en algún momento en que uno deja ir la imaginación, he pensado, bueno, ¿y por qué si tenemos el partido X, el Y y el Z que se definen como federal y hay unas elecciones previas, pues ¿por qué no nos explican qué van a hacer para que avancemos hacia el Estado federal? ¿Por qué no nos lo explican? Y si la presión de las elecciones les parece peligrosa, pues que lo hagan en un momento en el que no estén cerca las elecciones. Pero a estas alturas de la película, creo que puede crearse una sinergia entre los partidos que se definen como federales y los federalistas, que nos interesa saber que ellos, los que son capaces de hacer reformas, pueden plantear. Eso yo creo que es imprescindible. Pertenecemos muchos a una generación distinta a la que quizá prospera ahora entre gente más joven, es decir, de una generación en la que hemos adquirido eso tan raro que se llama ideologías, preferencias por un tipo de sociedad. Y tendemos a votar de acuerdo con lo que nosotros creemos por convicción que es bueno. No vamos como el cliente a un supermercado a ver qué saco de aquí y qué saco de allí. Bueno, si es esto, hay un camino de militancia aquí, como la hay para el feminismo, como la hay para tantas causas que asumimos o que asume la gente, para que reclamemos que las etiquetas de federalismo, que algunos exhiben y está muy bien, sean concretadas. No solo en términos de eficiencia, sino de acuerdo con un proyecto federal. A mí me parece muy bien que un partido no se defina como federal y que avance hacia una reforma del Senado, perfecto, pero yo no le pediré que me explique por qué eso nos lo hace acercar. Lo aceptaré, lo aplaudiré y ya está. Pero si alguien se define como federal, que se note, porque algunos vimos los primeros momentos de la crisis independentista aquí y no aparecía claramente una alternativa, no ya evidentemente al proyecto secesionista, sino a las posiciones de status quo del Partido Popular. Y esperamos, y a veces no lo llegamos a oír, que la respuesta fuera una respuesta, tenemos una alternativa, y esta alternativa es un Estado federal. Pero ya ha pasado mucho tiempo, ya nos hemos curtido todos, hemos tenido paciencia, la vamos a seguir teniendo, lo que no podemos dejar de tener es esperanza. Y nada más, muchas gracias. He enviado un texto
que se va a publicar en un libro del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pero que pensaba ser la columna vertebral de mi intervención. Y simplemente me gustaría dos cosas. Bueno, ahí explico por qué creo qué es lo que ha ocurrido, por qué creo que la reforma constitucional en sentido federal, profundización federal, o como queramos matizarlo, es indispensable. Y finalmente planteo una cuestión que me parece que frente a algunos discursos que plantean que España se enfrenta a una imposible cuadratura de un círculo entre el deseo de profunda o de más amplia autonomía o autogobierno por parte de algunas comunidades autónomas, específicamente o especialmente Cataluña y el País Vasco. Creo que frente a eso y frente a ese deseo de mayor autogobierno, la ausencia de deseo de autonomía por parte de otros territorios, yo creo que esa no es la España actual. No sé si era la de los años 30, en cierto sentido podía ser limitadamente la de los años 70, finales de los 70, pero desde luego no es la actual. Y en ese sentido creo que el reto al que se enfrenta España es la de articular, la de resolver un triángulo que, si se acierta, yo creo que sería un triángulo virtuoso, con tres vértices cuyos ángulos tendrían que ser sustancialmente equilibrados. No puedo extenderme, tenéis el texto ahí, pero sí quería decir una cosa en relación que conecta con una de las cosas que ha dicho Xavier sobre la necesidad de la reforma federal, la no necesidad de ser federalista para respaldar esa reforma y la necesidad de impulso por parte de los federalistas. Recientemente, en una polémica, un europarlamentario del Partido Popular decía que, bueno, que el problema del federalismo en España era que el menú federal no gustaba a los comensales. Y yo recuerdo en ese texto que dos de los países federales que llevan más de siglo y medio, en un caso ya casi 2 siglos, de garantía democrática, de paz política democrática federal, Canadá y Suiza, la opción federal a nadie le gustaba inicialmente. El federalismo tenía muy pocos defensores, pero era muy importante que existiesen esos defensores, en el sentido que decía Xavier. Y en segundo lugar, llegaron a la conclusión de que, aunque no era la opción que prefería casi nadie, sin embargo descubrieron que era la única opción después de sucesivas crisis cuando intentaban otras opciones, que era sin embargo la única opción que les iba a permitir una convivencia democrática en paz y en estabilidad política. Y como digo, llevan entre siglo y medio y 2 siglos de estabilidad política democrática puntera en el mundo. Yo creo que ese es uno de los referentes que tenemos que tener en cuenta cuando se achaca que el federalismo no tiene defensores en España. Quizás no tenga suficientes defensores, pero quizás es la única fórmula, o los federalistas creemos, a la vista de la experiencia, que es la única fórmula que permitirá una estabilidad política democrática en España, combinando el respeto a la diversidad con la integración política, porque yo creo que la historia de España ha demostrado ya suficientemente que no es posible un sólido sistema democrático sin reconocimiento de la diversidad que configura España. Bueno, siento no poder extenderme más, pero bueno, enhorabuena por la organización del Congreso. Siento mucho no poder estar ahí con todos vosotros y bueno, espero que con el texto que os he enviado pueda subsanar en parte al menos mi ausencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Te echamos de menos, pero por suerte nos has compartido un rato con nosotros.
El texto este del que habla Alberto lo pondremos a disposición de todo el mundo en la página web a partir de la semana que viene, junto con otros textos que nos han ido enviando. Es decir, que no tenemos el texto de Xavier, lo avisamos deprisa para hacer la conferencia, pero nuestra idea es que todos los textos estos luego podamos hacer una publicación o podamos incorporarlos en una publicación general para que quede de alguna forma escrito, constancia de lo que se ha dicho, de las ideas importantes que van a salir aquí, ¿no? En ese sentido, pues deciros que el texto de Alberto, que es muy profundo, muy completo, y yo me lo he leído y la verdad es que está muy bien, es muy riguroso, pues lo pondremos a partir del lunes en la página web. Bien, abrimos turno de preguntas, sugerencias, contradicciones. Ana. Muy rápidamente, pues supongo que debe haber muchas personas que quieren hablar. En primer lugar, gracias, Xavier, te leo, pero no te conocía personalmente por todo lo que lo has explicado, muy claro, y me he hecho una idea y me ha aclarado la situación. Quizás mi pregunta va, yo estoy de acuerdo de que los federalistas somos los que tenemos que impulsar, pero a la hora de decir, los partidos no solamente tienen que decir que son federales, sino a ver qué van a hacer para incentivar esto. Mi pregunta es, ¿cuántos partidos de los que se presentan a las elecciones son federalistas? El PP no sé. Digamos, pero incluso a la izquierda. Ayer oí una, digamos, no sé, parece que era una entrevista al reciente coordinador de Izquierda Unida, Maillo, y dijo, Izquierda Unida somos la única fuerza a la izquierda del PSOE que somos federalistas. A ver, todos los de izquierda, sé que el PSOE dice que es federalista, que el PSD es federalista, pero digamos que Sumar es federalista, es confederalista. Podemos es confederal. Bueno, ya los independentistas no hay nadie federalista, todos son ni confederales. Entonces, claro, yo siempre expreso, y Mireia lo sabe, una cierta, digamos, desesperanza, o sea, que tengo esperanza, pero realmente soy muy pesimista, porque es que ya no es que el que es federal lo ponga en práctica, es que el panorama de los que se definen federalistas yo no los veo, te quería preguntar, porque seguramente tú lo habrás estudiado sobre papel, pero nada más. Muchas gracias. Pues no hay... o sea, yo conozco la definición que hacen los partidos, pero pueden tener otras definiciones. Pero así como en algunas cuestiones, por supuesto importantísimas, como puede ser el feminismo, tienen políticas concretas, lo que no se percibe es que haya políticas concretas para avanzar hacia un Estado federal. Ya sé que eso es un círculo vicioso. ¿Por qué? Pues porque el federalismo tiene mala prensa, la propuesta confederal, que no tiene que ver con un modelo federal, se confunde, pero es importante que los federalistas veamos en los partidos que se definen como tales sus ideas. Yo no pido a ningún partido que ponga en marcha una reforma constitucional para hacer un Estado federal, es evidente que no se puede, pero por lo menos que se acuerden de que lo son y que se acuerden de quienes lo somos, y eso es lo que estaría bien que se hiciera. Una pregunta muy prosaica y en absoluto académica. ¿A qué se debe que las propuestas federalistas no tengan éxito electoral? Porque voy a poner la pregunta en pasiva. ¿No creéis que si ciertos partidos, sobre todo, estuviesen convencidos que incorporar los modelos federales
les harían subir el número de votos, lo hubiesen hecho hace tiempo, ¿no? Es esta la pregunta. Algo hay ahí que de hecho habéis comentado, tanto Ana Estrany como usted mismo, que hay algo que no gusta, hay algo que no... Pero en términos electorales, ¿qué es lo que hace que no tenga éxito electoral proponer federalismo desde los partidos? Uno es si es posible, porque creo que no lo he entendido bien. En la exposición que ha hecho, ha hablado de cuando el proceso separatista, vivido aquí en Cataluña, hubo posiciones que no estaban muy alineadas con el tema del federalismo. Entonces, es que creo que me he perdido alguna frase porque estaba tomando alguna nota. Entonces, ¿lo puede profundizar un poco esto? Y segundo, en la situación actual en la que nos encontramos, que resumo en la necesidad de haber promulgado una ley como la amnistía, todos los pactos que se están gestionando ahora con mayor o menor intensidad por parte del partido en el gobierno, ¿en qué línea cree usted que van en esta historia de profundización del federalismo? Gracias. Quiero felicitar a los oradores que han tomado la palabra, en primer término al profesor Arbós, por la claridad y la voluntad de concretar su propuesta y por acabar en un tono optimista. Para reforzar el tono optimista y en parte para responder cosas que se han dicho, el federalismo como propuesta encaja muy bien con lo que los economistas denominan la segunda preferencia. Es decir, no hay una mayoría de gente que diga yo soy federalista, pero si no se puede hacer esto que usted quiere, ¿qué le gustaría? Y entonces el federalismo aparece como la propuesta ampliamente mayoritaria. Lo que falta es la chispa que lo ponga en marcha. Las naciones federales se pusieron en marcha su estructura para resolver crisis. Yo creo que la cuestión es esta. Hace falta una crisis seria para que se ponga en marcha ese proceso de aceptación resignada de que la segunda preferencia es la más razonable. Y esto entronca con el tabú en torno a la palabra. Yo creo que en España hay poca gente que se diga federalista, pero hay más federalistas prácticos que verbales. Esto lo ha dicho 1000 veces Victoria Camps. Y entonces lo que haría falta es saber, y aquí Xavier ha dado algunas ideas al respecto, cuál podría ser el maletín de instrumental federalista que se pudiera introducir progresivamente en nuestro sistema político e institucional, sin necesidad de utilizar la palabra reforma constitucional, reforma federal, etc. ¿Qué medidas, de tipo más concreto, de tipo más práctico, podrían introducirse en esta dirección? Han mencionado algunas, pero me gustaría oír más al respecto. Gracias. Bueno, intentaré contestar, son preguntas muy interesantes. El éxito, o la falta, mejor dicho, de éxito de los partidos federalistas. Las elecciones se juegan para los próximos 4 años y, por definición, los partidos, es su lógica y hacen muy bien, tratan de atraer a un público que va más allá del campo de su propia definición. La parte optimista es que la parte optimista se ve cuando los partidos que se definen como federalistas constatan que esa definición no pesa sobre sus resultados electorales. Alguien puede decir, bueno, a pesar de ello, pero no me parece que nadie pueda ganar unas elecciones planteando proyectos de reforma constitucional intensa y, por lo tanto, la parte positiva es que a veces no pesa como una losa, y en particular en Cataluña, cuando ya por activa y por pasiva se daba por muerto y enterrado todo lo que tenía que ver con el federalismo, pues es de aquí que con los años se ha demostrado que
estaba bastante vivo el proyecto. Aunque no un proyecto para el día siguiente, porque tiene que plantear otras cosas. Y aquí voy a hacer un puente con esto, con otra pregunta. Y es que, y ahora me refiero al caso sobre todo de Cataluña y a algunos incentivos negativos que se han dado desde los partidos grandes, de los partidos españoles. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado en Cataluña? Que tenemos una reminiscencia histórica que viene de muy antiguo, casi del siglo XIX, cuando se diluye el proyecto federalista propiamente dicho de Pi i Margall y emerge el catalanismo. Y de ahí emerge también una idea que se expresa en los años 20 por parte de Cambó, que dice, bueno, nosotros, los catalanes que queremos autogobierno, vamos a pedirlo, no vamos a esperarnos a que otros también sintonicen con esta petición de autogobierno para pedirlo. Si se apuntan, perfecto, pero si no, no nos vamos a quedar esperando. Y de ahí parece que yo creo que las principales fuerzas políticas de Cataluña, no independentistas, no nacionalistas, se han quedado con este espejo del bilateralismo. Es decir, que todo hay que buscar a través de una relación bilateral con el gobierno. Se puede decir de muchas maneras, incluso de manera exasperada, haciendo de esto, del particularismo, casi un elemento de diferenciación de unos y otros. Para mí, el particularismo o el nacionalismo es la línea divisoria. ¿En qué se diferencia alguien que quiere mucho autogobierno de Cataluña de alguien que es un nacionalista catalán? Mi definición, pues me parece bastante sencillo. La diferencia que existe entre yo quiero tener lo que necesito, por una parte, o yo quiero tener lo que necesito y necesito tener algo que no tengan los otros. Esta es la diferencia. Y esta inercia pesa de diversas maneras. Y luego, yo creo que ha habido aquí un incentivo, y yo creo que se situaría en la línea de lo que usted apuntaba acerca de la amnistía, pero también respecto a otras cosas. No voy a referirme en concreto a eso, pero que es que desde hace mucho tiempo, habida cuenta de los resultados electorales y que quien podía hacer bascular la constitución, una investidura, eran los votos de la minoría catalana, para entendernos, sobre todo también en el caso del País Vasco, se ha generado una inercia que ha frustrado muchas veces a autonomistas no nacionalistas. Voy a poner un ejemplo. No sé qué año era. Creo que era el Partido Socialista que había perdido, que tenía mayoría absoluta. Reivindicación de Jordi Pujol, el 30% del IRPF. Respuesta en aquel momento: no puede ser, es imposible, es inconstitucional. Elecciones, pierde la mayoría absoluta y el 30% llega. ¿Cuál es el mensaje que reciben los autonomistas que quieren el 30% y que esto no los convierte en nacionalistas insolidarios? Que para conseguir esto hay que ir a rebufo de los nacionalistas. Y este es el incentivo perverso que se desprende a veces en la imagen de que el orden natural del universo es que en Cataluña manden los nacionalistas. Y ¿cómo explicar el ascenso del independentismo? Porque yo en el año 2012 no vi a ningún independentista que se convirtiera en federalista. Y sí vi a más de uno que se convertía. La sensación de que no había nada que hacer. Ejemplo a lo que me refería usted, el silencio, lo que quería decir, y además tuve ocasión de decírselo en su momento a la persona a la que voy a referirme. Año 2012. La manifestación independentista más grande que se han visto. Pocos días después, la fiesta de la Rosa del PSC. Invitado el entonces secretario general del PSOE, que hace un discurso que dice: señor Mas, nosotros no estamos a favor de la independencia, estamos en contra de la separación. Yo pensé, muy bien, y ahora vendrá cuando dirá, porque nosotros somos federalistas. Pero no lo dijo. Pero no lo dijo. Era la oportunidad de oro.
y se perdió. Se perdió en aquel momento. Ahora no pasa lo mismo. Ahora que se siguen dando incentivos y que se pueden seguir dando incentivos que lleven a pensar a los autonomistas que la única manera de mejorar, aumentar, con razón o sin ella, el autogobierno, la financiación, es ir a rebufo de los nacionalistas. Y autonomistas fuertes, como autonomistas light, cabemos en el federalismo. Los nacionalistas, en el sentido que he dicho, me parece que no. Pero si la única manera de mejorar el autogobierno es sentarse a esperar, pero tantas cosas que hemos visto, o sea, resulta que no era posible en el reglamento del Congreso hablar en catalán, en valenciano, en euskera. No digo que esto esté bien, mal o regular, pero ¿cómo es que de la noche a la mañana es posible? No es regalarle un triunfo. ¿Por qué no lo hará antes? Pues sí, esa cultura federal, o sea, la actitud federal quiere decir que tú tienes que ser consciente a quién incentivas. Porque si no, seguiremos, en particular en Cataluña, seguiremos siempre así. Si la mejora del autogobierno se exhibe como un triunfo de los nacionalistas y de los post-independentistas, es darles una baza electoral de siempre. Es lo que les decía, no puede ser el 30%. Y muchas comunidades autónomas decían, no puede ser, privilegios, etcétera, etcétera. Luego está el 30%, que parecía que era inconstitucional. Y las comunidades autónomas, algunas de ellas con voces que decían era un privilegio, se lo quedan igual, no hay problema aquí. Como el caso de la reforma del Estatuto, con artículos del Estatuto de Cataluña declarados inconstitucionales que están en otros estatutos de autonomía. ¿Los cambiaron para renunciar a este privilegio indebido que se debía, que beneficiaba a Cataluña? No, señor. Pues hay que jugar sabiendo quién incentivas. El instrumental federal y la palabra tabú. En el Reino Unido, antes del Brexit, yo creo que todavía, se decía que como saben ustedes, bueno, todos hemos visto vídeos, hay una palabra de 4 letras que empieza por F en inglés, que es muy malsonante, termina por CK y suele representarse por asteriscos. Bueno, pues decían, es que federalismo es otra F-word, una palabra malsonante que pone de los pelos, que pone de los nervios. En España, en su momento, yo hice un pequeño estudio sobre lo que se decía del federalismo en todos los manuales de derecho político que habían sido obligatorios en las universidades españolas. ¿Qué es lo que vimos en España justo después, justo cuando se generaliza el modelo autonómico? La sensación de que se ponía el freno de mano. Es decir, por una parte se estaba diciendo, parte de expertos muy respetables, por otra parte, se les estaba diciendo a los nacionalistas, no, miren ustedes, esto de las competencias exclusivas es que no existe. Es que en realidad todo, como tiene competencias compartidas, pues en realidad todo deriva, en definitiva, ahora sí, las competencias exclusivas del Estado no las toquemos. Pues ¿qué mensaje se está dando? Se está diciendo que la ambición autonómica, las competencias exclusivas, ¿caben en la España que empieza a ponerse en marcha? No, se está diciendo, miren, ustedes aprovechen que cada 4 años pueden condicionar toda la política y aquí sacarán un rédito. Pero si no, vamos a ver lo que se decía de García Enterría. Decía García Enterría, ¿y cuántos han estudiado sus oposiciones con García Enterría? Y es esta lógica. En lugar de decir, avanzamos hacia un estado de las autonomías, por lo tanto, vamos a ello, cuidado, freno de mano, no se desmanden y competencias exclusivas, esto es una cosa muy antigua. Pues oiga, si no vamos a tener competencias exclusivas, ¿para qué nos ofrecen un estado de las autonomías? ¿Cuál es el kit? Pues yo creo que el kit tiene que ser el que sea una visión distinta de lo que tiene que ser España.
de lo que es, mejor dicho. La visión distinta es la que se corresponde con su realidad, que tenemos ya mucha experiencia autonómica, que están ahí las comunidades autónomas, que tienen su papel y sus competencias. Vamos a respetarlas. Las competencias no van a ser una moneda de cambio. No vamos a ganar votos haciendo transferencias que están pendientes desde hace 20 años. No vamos a comprar la estabilidad parlamentaria, porque una de dos, o no se han cumplido las transferencias o no son importantes. Pues el mensaje está favoreciendo a los partidos para que jueguen a cambiar y a condicionar. Y no, hay que hacer un modelo que se entienda global y hay que promover la multilateralidad. Tan importante es simbólicamente que las comunidades autónomas tengan una delegación de gobierno en Madrid, por supuesto que sí, como que las tengan en otras comunidades autónomas. Yo creo que habría que imitar lo que hacen los canadienses, que tienen acuñado un término que es la diplomacia interprovincial, que quiere decir que una parte de la estrategia de cada comunidad autónoma tiene que desarrollar una diplomacia para intentar lo que se hace de todas maneras, antes de una conferencia sectorial, por encima de las diferencias políticas. La Comunidad Valenciana y Cataluña tienen intereses bastante concretos, pues hay que hacer una diplomacia, la recíproca, y pensar que esto es un proyecto propio de cada comunidad autónoma, que tiene que haber idealmente un equipo en cada comunidad autónoma que esté pensando en cómo respira Andalucía, cómo respira el País Vasco, para integrar esto en cada comunidad autónoma, para preparar la base de los acuerdos, que es la esencia del federalismo. Bueno, tenemos algunas palabras. Quería ser muy rápido con eso, pero me ha gustado mucho la idea de los incentivos, es decir, qué incentivos se dan. Los incentivos que se dan, en principio parece que favorecen a los partidos nacionalistas que piden y que después, a cambio de sus votos, consiguen. Y entonces la idea también es, ¿y por qué no se dan incentivos para lo que representa también el federalismo, que es mayor coordinación y mayor claridad, para que también otros que consideren que el hecho de aumentar al autogobierno constantemente puede que no les guste, sepan que el federalismo también significa lo otro, la mayor coordinación? Porque he visto, Xavier, que estabas más en esa parte del incentivo, lógico, porque estabas hablando de los partidos nacionalistas. Lo digo también para buscar incentivos para que mucha otra gente también considere que el federalismo puede ser útil. Yo creo... Sí, muy brevemente, como estamos en un primer Congreso Federal, que justamente su eslogan es Construyendo la España Federal, mi pregunta es, y dado que el profesor Arbós ha hablado del grado de madurez del régimen de las comunidades autónomas del Estado español, ¿qué respuesta, o mejor, hay respuesta federal y de los federalistas para una reclamación como la que se ha planteado estos días? Ha vuelto a resurgir el León, el partido leonés, que a mes ha incrementado en una votación con el Partido Socialista en la Diputación de León. Es decir, podemos hablar también que en el nivel del federalismo no es solo para mejorar lo que tenemos actualmente, sino que realmente puede haber la posibilidad de dar satisfacción a una demanda de ese estilo. Bueno, empiezo por esta pregunta. Sinceramente no estoy en condiciones de opinar al respecto, de cuál es la fuerza del leonesismo al respecto. Hay mecanismos constitucionales previstos. Lo que no deberíamos admitir es que se actúe fuera del marco constitucional, y a partir de ahí, pues, la idea de que existen comunidades autónomas naturales preestablecidas por la historia, esta distinción entre históricas y no históricas, a mí me parece bastante absurda. La historia no es la misma para todos, pero hay que ver de lo que se trata. Y en cuanto a esta propuesta, yo tengo una idea, y es que desde el gobierno se haga una campaña de comunicación para ver lo que se hace en las relaciones intergubernamentales, para dar a conocer esta dimensión
que es precisamente la dimensión del pacto, de los acuerdos, que muchas veces pasa por encima de las diferencias ideológicas. En su momento también hice un trabajo sobre esto y a mí me llamaba mucho la atención que era lo más normal del mundo que el funcionario X tuviera el teléfono de otro funcionario Y, de otra comunidad autónoma, y al margen de las diferencias se comunicaran. Es decir, hay que evidenciar la trama que nos une desde abajo, que existe. Y es en esa trama en la que tenemos que proyectarnos y tratar de defenderla los federalistas. Yo creo.